Hola a todos, esta es una nueva semana y un nuevo episodio en esto que se llama Matiz. Estamos en la segunda temporada donde estamos revisitando un poco el pasado para encontrar esos momentos que han condicionado nuestro presente, cosas que de pronto nos han traumatizado y no nos hemos dado cuenta o cosas que han limitado nuestra forma de hoy vivir la vida y sentir nuestras emociones. Entonces la idea es poder visitar esos momentos que son como el origen de prácticas o cosas o hábitos que tenemos hoy en día. Y la idea es poder hacerlo con las herramientas para poder procesarlos, sanarlos y tener un mejor disfrute de nuestra vida actual. Entonces, pues la idea de este podcast es encontrar esos momentos, darnos cuenta si tenemos los recursos para poder hacer digamos que un buen cierre de ese pasado, o darnos cuenta que no sabemos, o sea, que tenemos de pronto cosas que sí nos dan alerta de que algo en el pasado pudo habernos afectado, pero no encontramos ese momento específico. Entonces, pues nos invita a meditar y volver a ver cuál es el origen de lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos, o si encontramos esos momentos, encontrar las herramientas para poder llegar a hacer una reconciliación, una mejora o pues por no decir cierre, pero digamos que poder reconstruir o transformar o sanar esos eventos que han sucedido en nuestra vida que nos han condicionado. Porque pues la idea es que sí, el pasado nos da lecciones, pero son lecciones en las que nos generan crecimiento, en las que nos generan eh, como eh, ya sea como madurez o nos da herramientas para saber cómo afrontar el futuro, pero no debería el pasado paralizarnos o generarnos una tristeza profunda o dejarnos como estancados o limitarnos o generarnos pues obviamente cosas que digamos a la final nos damos cuenta que nos hacen daño en nuestra salud física, emocional, mental y espiritual. Entonces, de eso se trata un poco esta segunda temporada, donde estamos viendo temas del pasado y en esta ocasión vamos a ver algo bastante interesante, pero antes de entrar a ese tema, quisiera yo hacer una introducción o como un bonus track, como una cosa que puede que no tenga relación, pero es como un pensamiento corto que quería añadir en este episodio, y es pensar en cuanto a la vida, cómo nos ha llevado a vivir nuestra cotidianidad y que estamos llenos de herramientas tecnológicas y de información a nuestro alcance, pero que de pronto si nos damos cuenta que no tenemos las herramientas, nos damos cuenta que tenemos un problema, pues ojalá que nuestra, digamos que recurso de información no termine siendo buscadores, digamos, virtuales, sino que podamos encontrar profesionales de la salud mental o en el campo que necesitemos ayuda para realmente ir a una fuente de información mucho más veraz, porque hemos estado creciendo en un entorno ahora en el que nos estamos desconectando de cosas que son supremamente importantes para nosotros como seres humanos. Es decir, nosotros ya casi no hablamos con personas, nosotros ya casi no escribimos, nosotros ya casi no leemos, nosotros casi ya no caminamos, nosotros ya casi no experimentamos eso de ir al mercado a comprar los ingredientes de nuestro platillo, de nuestra comida. Casi nosotros ya no pasamos mucho tiempo cocinando, que es algo también muy importante. Casi nosotros ya no comemos de una forma en la que estamos disfrutando y estamos, o sea, o sea, como que el pasar el tiempo necesitamos estar distraídos mientras comemos o nos distraemos mientras comemos. Entonces, vivimos nuestra vida sin estar 100% presentes en las actividades que estamos haciendo, y muchas veces estamos rodeados de tecnología y de, digamos que, de recursos que a la final no son tan naturales y que, digamos, nos están generando un deterioro cognitivo, que a la final ese deterioro cognitivo también digamos que nos afecta en nuestra salud emocional, mental y física. Entonces, por eso yo recalco mucho el conectar con personas y hacerlo
en entornos o en ambientes donde no tengamos nuestros celulares o donde no estemos limitados por cosas que son ahorita, digamos, ay, bueno, voy a pasar tiempo, pero vamos a ver una película o vamos a escuchar música, sino que realmente sea como sentémonos a tomarnos una taza de café, salgamos a dar un paseo, ¿sí? Que sea como algo donde nos ayude a estar muy presentes en eso que estamos viviendo, que podamos comer de forma saludable y que también podamos hacerlo de forma consciente, que podamos ejercitarnos, que podamos pasar tiempo asoleándonos, que podamos hacer las cosas que antes hacíamos con tanta naturalidad, pero que actualmente se han visto como, no sé, como que estamos distrayéndonos de las cosas básicas, que eso también es cultivar salud mental y física, que no solamente nos ayuda en nuestro día a día, sino también puede ayudarnos a, digamos que, a parar el deterioro o mejorar las cosas que hemos ido perdiendo. Entonces, el episodio de hoy, ahora sí ya entrando como al tema en específico, eh, que las cosas, perdón, que las emociones fuertes no se vuelvan cosa del pasado. Eh, yo siento que estamos en una época en la que pareciera que las emociones de ciertas personas son muy grandes y como que haya personas que les incomoda el sentir de otras personas. Y creo que nosotros venimos de una época donde sentir, ¿cierto? Era como, o las emociones fuertes eran cosas que deberían estar tapadas. Si tú estabas muy triste, no debías contagiar esa tristeza a todo el mundo. Si estabas enojado, tenías que calmarte porque no podías como que venir a interrumpir la dinámica normal de tu entorno porque como que estabas interfiriendo en el disfrutar de la vida. Entonces, la idea no era mostrar nuestras emociones, era taparlas, ya sea la felicidad, el enojo, la tristeza, el desagrado, todo eso era como no, que la gente, el qué dirán, sobre todo en nuestra sociedad. Pero ahorita estamos en el otro extremo, en donde las emociones están como a flor de piel y son también las personas que son emocionalmente, digámoslo así, no solamente variables porque todas nuestras emociones cambian, ¿cierto? Pero digo yo que son muy expresivas o que las viven con altas intensidades. Yo creo que también, aunque se ha abierto esa posibilidad de sentir y de expresar lo que sentimos, creo que a mucha gente actualmente le incomoda la forma en la que los demás sienten. Y pues es que debemos partir con el hecho de que si alguien se pone a llorar enfrente nuestro, muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Y el punto no es que digamos que ahora tenemos que buscar la forma de cómo no incomodarnos con las emociones, sino que yo pienso que debemos estar como utilizando esta nueva época social en la que vivimos, donde sentir se siente con intensidad, pero tenemos que buscar la forma de que esos sentimientos sean catalizados y utilizados a favor de las personas que los están sintiendo y nosotros como espectadores tratar y procurar no ser esas personas que vienen y dicen, ay, ya, bueno, cálmate, respira, o sea, te veo que estás como alterado, porque realmente eso no ayuda a nadie, es como validar los sentimientos del otro, pero buscar las herramientas para que esas emociones fuertes lleguen y cumplan el propósito con las cuales están diseñadas. Ahora, antes sí habían sentimientos, pero no se decían, y por eso habían cosas tan súbitamente que sucedían que nadie se las imaginaba. Y yo pensaba como que en el pasado había enfermedades de salud mental, pero nadie las hablaba y no se evidenciaban. Obviamente que tenemos un montón de factores en nuestra época actual que potencializan las enfermedades de salud mental, pero creo que también viene en que ahorita estamos en un momento
social en el que se verbaliza muchas cosas que antes no se hacían. Entonces, en vez de escandalizarnos en cuanto a al que en el tema de conversación diario se hable de salud mental, deberíamos estar buscando las herramientas para poder ayudar a que esas emociones sean como que filtradas y que cumplan el propósito con el cual fueron diseñadas en nuestro cuerpo. Y es que las emociones y los sentimientos fuertes que nosotros vivimos, fuertes o pequeños o como quiera que sea, que sentimos, son como esas red flags que están ahorita tan de moda, o como esas banderas rojas, o como esas luces de alarma. No sé si ustedes de pronto han visto el tablero de un carro o la parte, digamos, donde alguien conduce, está pues obviamente donde nos muestra el kilometraje, donde nos muestra, por ejemplo, si el carro tiene gasolina o no, nos muestra ciertas cosas que nos ayudan a darnos cuenta del estado del carro. Pero hay una parte del tablero, una parte de esa pantalla que ahora pues también es digital, pero pues antes era como un poquito más analógica, que hay botones o imágenes que no están prendidas todo el tiempo, pero que si uno va andando en carretera y se empiezan a prender ciertos dibujitos que pues obviamente tienen su significado, nos quieren alertar de que hay un problema y que tenemos que buscar cómo solucionarlo, mitigarlo, o simplemente nos está diciendo peligro, debes abrullarte y buscar ayuda pues de un especialista. Y así son las emociones en nuestra vida. Hay emociones que sentimos y hay cosas que nos ayudan a darnos cuenta y a regularnos en nuestro día normal, como por ejemplo gasolina. Pensemos en nuestro cuerpo, sentimos que dormimos, entonces de pronto algunos tenemos, no sé, relojes que nos ayudan a ver cuántas horas dormimos, o de pronto nos damos cuenta a qué horas nos dormimos en nuestros celulares, pues ahora vemos la hora y nos damos cuenta que bueno, que dormimos digamos 2, 3, 4 horas, y pues eso es muy poco, y nos damos cuenta en el día que va avanzando, que de repente nos da un dolor de cabeza. Ese podría ser para nosotros ese indicativo de gasolina. Oye, te está haciendo falta dormir. O por ejemplo, cuando nosotros estamos caminando y, ay, se nos pasó la mañana, se nos pasó la tarde y de repente, mientras vamos caminando, uy, sentimos como que una punzada en el estómago y decimos, uy, se me está acabando la comida. Es un indicativo que estamos bajitos de gasolina. Y emocionalmente, ¿cierto? Eso sería físicamente, ¿cierto? El sueño y la comida es como esa gasolina, pero emocionalmente nosotros podemos darnos cuenta que de repente nos empezamos a sentir embotados y que, oye, nos hace falta ese respirar, ese caminar y como que, ay, oye, sí, hoy no he caminado y por eso me siento como que no sé qué hacer, como que me siento un poquito abrumado con las situaciones que estoy viviendo y no son cosas del otro mundo. Pero hay unas alertas y hay unos dibujitos en nuestras emociones que aparecen de la nada, ¿sí? Y que son súper importantes de ponerles atención. Entre esos pueden estar, por ejemplo, tics nerviosos. Entre esos también pueden estar, por ejemplo, emociones supremamente fuertes y sin explicación, llorar sin explicación, reír sin explicación, estar enojado sin explicación, como que, pero que no se ven como que van y ya, o sea, es un momento de, no estoy viendo una película y ay, de repente lloré. No, es un momento, no sé si ustedes alguna vez han vivido, por ejemplo, que están de la nada en un supermercado, en un ascensor, en cualquier lugar y de repente estás llorando como uno diría coloquialmente, como una Magdalena. Eh, Esos ya son esos indicativos de que tu sistema no ha ido filtrando o le ha hecho falta cosas esenciales. Entonces, entre todas esas cosas, es ahí donde, por ejemplo, muchas personas pueden llegar a sufrir ataques de pánico, de ansiedad. De pronto hay personas que también, por ejemplo, su... Entonces, claro, todas estas cosas que empezamos a ver ya como esa catarsis o como esa luz que se nos prende en el tablero, que puede ser física, emocional, que nos habla de nuestra condición, de cómo hemos regulado las vivencias que hemos tenido, pues de repente pues nos toman por sorpresa y que no deberíamos
pasar por alto. Por ejemplo, hay personas que su cara se les ha torcido por ¿cómo se llama? Una emoción demasiado fuerte. O de repente, por ejemplo, hay muchos ataques cardíacos que suceden por emociones fuertes, pero eso simplemente habla de que, no de que, ay, fue una sorpresa y eso, sino muestra que hubo o un problema físico o un problema de hábitos o un problema de no saber gestionar las emociones. Y como les digo, no es algo que nosotros podemos ir calculando como la velocidad del carro o como la gasolina, pero son cosas que surgen de la nada, pero que hablan del estado de la máquina, por decirlo así, o de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podríamos prever que en medio de la carretera o en medio de nuestra vida se nos prendan esas luces de emergencia? Pues yendo a controles, yendo a revisiones, a revisarnos, a analizar cómo estamos. No necesariamente uno lleva el carro al mecánico cuando hay un problema. Muchas veces, muchas personas solamente llevan el carro al mecánico cuando ya hay una falla mecánica o un problema. Pero cuando estamos pensando en mitigar o en prever que esas luces se nos prendan en medio de una subida importante o en medio de un momento en que emocionalmente debemos estar fuertes, no sé, mudándonos de un lugar a otro, mudándonos de un país a otro, o por ejemplo también, digamos, cuando formamos una familia, o de repente estar preparados para cuando de pronto hay una pérdida de alguien muy cercano, o digamos estar preparados también, por ejemplo, para un nuevo trabajo. Todos esos momentos son momentos que diríamos que son críticos en nuestra vida, son esenciales, es como si estuviéramos subiendo o peor, estamos en una bajada y se nos quedamos sin frenos. Entonces, para prever de que los frenos nos fallen o que algo pase, se nos recaliente el carro en una subida, eh, físicamente o emocionalmente lo que debemos hacer es ir al mecánico o ir al doctor de las emociones o ir al doctor normal, porque también hay veces que son cosas físicas, ir al psicólogo, buscar, digamos, de pronto un terapeuta, un coach o de pronto alguien que nos pueda ayudar o guiar, de pronto un consejero o alguien que nos pueda, digamos, que ayudar a generar una evaluación emocional, física y espiritual para estar preparados y que las digamos, luces de emergencia no se prendan en un momento en el que realmente estemos pasando por un momento muy, ¿cómo se diría eso? Esencial o muy eh, crucial en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar y empalmando eso un poquito con el pasado, yo creo que en varias ocasiones de mi vida, y de pronto muchas personas no lo saben, como que el vaso de emocional se sobrellenó y luego pues obviamente se derramó y pues generó momentos emocionales muy fuertes en mi vida y muchos de esos momentos fueron por no saber procesar el pasado. Y muchas veces uno no lo hace conscientemente, ah, sí, es que yo no quiero procesar eso, sino muchas veces uno se vuelve como su peor enemigo, como que uno dice, ay, no, eso que le quitamos importancia, ah, sí, bueno, pues eh, esa pérdida de trabajo o esa pérdida de alguien cercano, pero pues no tan cercano, pero uno dice, no, pues no necesito realmente tampoco, o sea, la vida es así, todo el mundo sufre. Eh, o esos sueños frustrados, no, pues es que todo el mundo, sí, o mudanzas inesperadas o decisiones que uno no se esperaba, no, pues tenemos que ser berracos y mirar para adelante y no porque vamos a ir a visitar el pasado ni nada de esas cosas. Y como que nos volvemos como que supuestamente fuertes y como que seguimos y continuamos y lo que hacemos es que vamos recalentando y recalentando y sobrecargando eso que digamos que sí es limitado y que si no procesamos nuestras emociones llega un momento donde ese tanque emocional va a llenarse de más y va a generar problemas en nuestra vida. Entonces yo creo que esas son las cosas que debemos tener en cuenta y
debemos que tener cuidado a la hora de sacar nuestro tanque emocional o irlo depurando o haciendo eso, que no lo hagamos en contra de las personas, porque pues entonces de pronto me siento súper cargada, entonces, bueno, para descargarme me siento mejor, tengo que decir esto que me está consumiendo y voy y se lo digo a la persona y se lo digo sin cuidado y sin tacto y sin nada, y yo, ay, menos mal, eso es lo que yo tenía me tenía que descargar, pero pues obviamente tenemos que ser conscientes de que la forma en la que lo hacemos sea una forma saludable. Por eso el deporte es una muy buena manera de sacar, digamos que, emociones fuertes que están guardadas, escribir acerca de las cosas que de pronto nos afectan, hacer eso que es el journaling es muy importante, que es básicamente escribir en una libreta nuestras emociones, cómo nos sentimos, qué cosas nos damos cuenta que nos están afectando, nos están, ¿cierto? Y hay cosas que nosotros podemos procesar con nosotros mismos, porque es como percibimos esas emociones que nos generan simplemente cosas de nuestra vida cotidiana, pero también hay cosas que nos afectan de otras personas y nosotros simplemente estamos acostumbrados a pasarlo por alto, pero nos sigue afectando, nos sigue cargando y lo mejor sería que se lo pudiésemos decir a la persona para poder generar un cambio, o sea, oye, mira, es que de verdad, siempre que tú dejas los zapatos ahí tirados, o sea, sí me molesta, o sea, sí me afecta. Ah, no, pues si a usted le molesta que yo tire los zapatos ahí, pues entonces no los mire, su problema. Y hay cosas y hay relaciones en las que uno puede tomar distancia y decir, mira, sabes que tú y tus zapatos, lo siento, pero a mí me afecta. O sea, si tú quieres seguir tirando tus zapatos, pues digamos que decirle a la persona, pues no, pues hasta aquí llegó la amistad o no, pues si vivimos juntos, no, pues sabe que cada quien tiene que buscar su lugar de vivienda, pero la cosa se pone más difícil cuando es un matrimonio, la cosa se pone más difícil cuando son personas cercanas a nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros... Cuando dije vivir juntos, pues pensé que eran como roommates o housemates, como dicen, o sea, que viven juntos pero no están juntos, ¿sí? Porque debían casarse. Pero el punto al que voy es que pues hay relaciones que sí vale la pena y como son tan cercanas y son tan familiares y son tan importantes que deberíamos entonces llegar a una conclusión y a buscar, bueno, si la persona no quiere, sí, eh, quitar los zapatos de ahí, pues de pronto solucionar o hacer una conversación de realmente, oye, es que no es por querer dañarte tu vida y esto, pero ¿qué te parece si, bueno, yo pongo los zapatos en un lugar aparte? ¿O qué pasa si compramos un mueble para los zapatos y lo pones ahí? O mira, es que de verdad sí me afecta, o sea, de verdad sí, como, o sea, y tratar de explicarlo. Y yo creo que ahí es donde los profesionales de la salud mental nos ayudan muchísimo a poder verbalizar y a poder entender esas cosas que nos molestan, por qué nos molestan y buscar soluciones que sean saludables para ti, pero también para las personas que te rodean. Y creo que en esas cosas que podemos estar viviendo, pues hay momentos en los que, como yo les comentaba, quizás llegó un punto donde sí estaba viendo muchos cambios emocionales y me di cuenta que había habido un momento en mi vida donde hubo una mudanza donde sí realmente me afectó y aunque pues como que era evidente que siempre me había afectado, como que yo no me había dado cuenta que tenía realmente un peso muy importante en mi salud mental y llegó un punto donde por cuestiones de la vida como que me sentía enfrentada otra vez a esa como, como que uno, como esa incertidumbre o a esa desilusión de pronto uno mudarse y no poder regresar, o sí, como que eso me empezó a pesar con los años y llegó un punto donde realmente yo estaba a veces en clase estudiando y de repente empezaba como a escuchar mal, me empezaba a doler la cabeza, me dolía el estómago y sentía que el corazón se me agitaba muchísimo, muchísimo y yo decía como, ay, me voy a morir y yo sentía como que era como eso, pero todas esas emociones eran cosas que mi cuerpo eran como esas alarmas, como que él no sabía qué decirme, cómo más expresar mi cuerpo, que había algo que no estaba solucionado y realmente a mí se me presentaban esos momentos como con una necesidad, pero como realmente insaciable de salir a correr. O sea, yo necesitaba salir a correr, necesitaba correr. Y entonces ahí es donde nosotros podemos, con los años y con el tiempo, podemos generar distintas
personalidades que nos han condicionado el no solucionar cuestiones emocionales o cosas que de pronto sí nos han afectado desde el pasado y es de pronto, bueno, esta persona nunca está en un trabajo, de pronto es porque vivió mucha inestabilidad en su vida y antes de que las cosas cambien, la persona se encarga de cambiar su presente. Entonces, de pronto vivió una infancia donde, digamos, sus padres, no sé, de pronto le prometían cosas pero no le cumplían. O de pronto vivió una infancia en la que perdió muchas personas cercanas, ya sea por muerte, enfermedades o simplemente cuestiones relacionales que las personas se van o se mudan. Y entonces ya con los años esa persona no se puede quedar en un solo lugar o no se puede quedar en un solo trabajo. Y no es que lo estén echando o no es que no le esté pasando bien en ese lugar, pero antes no puede con la presión de pensar de que algo va a cambiar, entonces esa persona se vuelve para ganarle, como no sé qué va a suceder, entonces yo lo cambio y yo estoy en control porque yo soy la persona que está en control de mi cambio. Pero pues obviamente eso nos va a ir limitando y digamos que eso también es con las relaciones interpersonales, en cómo nos comunicamos, en cómo sentimos, en cómo de pronto, digamos, ¿cómo se llamaría eso? No nos comprometemos o nos llevamos a cabo ciertas cosas porque sentimos que no vamos a poder o todas esas cosas como que vienen a nuestro día a día y lo que podemos llegar a hacer es que esos momentos que de pronto al principio vienen simplemente como una lucecita, pues de pronto después, si el problema se agrava, pues terminamos como que, como uno dice, eh, en el mecánico, necesitamos una gran reparación, pero luego eso debería ayudarnos esos procesos, no deberían avergonzarnos esos procesos, deberían ayudarnos es a darnos cuenta, la última vez que me quedé varada fue cuando empezó este sonidito a aparecer o empezaron estas gotitas a caer debajo del carro o, yo me acuerdo que después de haberle puesto el aceite y no habérselo cambiado en 10 años, ahí fue donde empezó a molestar. Oiga, venga, ¿cada cuánto tengo que cambiarle el aceite al carro? Oiga, venga, ¿cada cuánto tengo que hacer ciertas cosas para que no me vuelva a pasar? Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta, ok, yo sufrí de pronto ataques de pánico o tuve momentos emocionales muy difíciles y me di cuenta que mientras los estuve viviendo, pues obviamente tomó mucho tiempo recuperarme, o sea, fue algo costoso, fue algo que tuvo que haber un cambio interno que no fue fácil. Entonces, ahora yo puedo darme cuenta, mira, Sofía cuando empieza a tener momentos de insomnio, cuando Ana Sofía empieza a tener momentos donde sobrepiensa más las cosas, o Sofía cuando empieza a tener ciertos dolores en ciertas partes de su cuerpo, dice, oye, esas eran alarmas que yo nunca me di cuenta y ahora, ¿qué cosas puedo hacer para mitigarlas? Para que no llegue otra vez a un ataque de pánico completamente. Entonces digo, ok, no necesito tiempo a solas, necesito caminar, necesito tomar más agua, necesito priorizar mi dormir, necesito priorizar estar con personas que no sean un esfuerzo tan grande emocional. Entonces, que Ana Sofía, que vamos para tal lado. No, no, no quiero. ¿Pero por qué? ¿Te estás sintiendo mal? No, simplemente no quiero. Y ya. No, mira, Sofía ya se empezó a dar cuenta que cuando está en esos momentos un poco no tan buenos, no le hace bien estar rodeada de mucha gente. El ruido le molesta, las luces le molestan. Y la idea no es volverse un ermitaño y no volver a salir, sino buscar cómo mitigar o reducir entonces un poco el ruido, las luces, las personas y hacer cosas que sí le ayudan. A Ana Sofía le ayuda a hacer ejercicio, a Ana Sofía le ayuda a hablar de pronto con una buena persona que es cercana a ella, le ayuda de pronto orar, le ayuda de pronto tomar siestas, le ayuda, por ejemplo, ducharse más de una vez al día porque le ayuda a relajar sus músculos, le ayuda, bueno, no sé, a comer cosas que son cercanas a su corazón, de pronto entonces va a buscar un buen café, si hay un buen café
colombiano y entonces, bueno, es un poco costoso, pero de pronto esa tacita de café le ayuda como yo les decía en el episodio pasado, a hacer como un abrazo al corazón y de repente, poco a poco, entonces ya puedo estar más cerca a más personas, entonces ya me siento un poco más cómoda con un poquito más de ruido, entonces ya vuelvo a estar un poquito más cómoda con la luz, pero todo eso viene desde uno empezar a eh, como maniobrar o prever las cosas que a nosotros nos afectan. ¿Y cómo nos damos cuenta qué cosas nos afectan? Pues entonces tenemos que hacer el proceso consciente de recordar el pasado. Y podemos escribirlo. Oiga, sí, yo me doy cuenta que cuando exploto y grito, hay señales. Y yo me empiezo a dar cuenta, oiga, pero ¿qué me ayuda a mí a sacar ese enojo de una forma saludable? Correr, hacer boxeo, saltar la cuerda, hacer respiraciones conscientes. Ah, claro, mira, es que cuando yo como 2 kilos de chocolate a la semana, eso a mí me pone como un poquito ansiosa. Es que yo me doy cuenta que es que yo no vivo sin café. Oiga, pero ¿qué está supliendo ese montón de café que estoy tomando? No, es que yo sin esto o aquello, no, yo no puedo vivir. Oiga, pero qué pañitos de agua fría estamos poniéndole a cosas muy importantes. Y como a alguien le decíamos, es como si de repente nosotros tenemos una herida y nos estuviésemos de verdad desangrando y pusiéramos una curita y dijéramos, ay, sí, con esa curita, pues de pronto ya no sale el chorro. Pero lo que necesitamos es ir y ver qué fue lo que nos cortó, qué fue lo que nos dañó, ok, no, esto es de puntos, no necesitamos ayuda de profesionales, necesitamos desinfectar la herida, necesitamos dar un cuidado, entonces es muy importante el darnos cuenta que sanar es de verdad importante y sanar bien y darnos el tiempo de sanar, el tiempo de recargarnos, el tiempo de verdad hacer cosas que nos ayuden a eh, prever y a guardar nuestra salud mental, emocional y espiritual. Y en eso, pues por eso también hablaba acerca de la tecnología y cómo eso como que nos adormece, pero no soluciona los problemas. Es que yo me siento muy solo y entonces ahora ya no me siento solo porque me la paso en, yo qué sé, en el celular y pues ya cuando me duermo, pues ya me canso y ya ni me siento ni solo, estoy tan cansado, pero eso no está solucionando ese sentimiento de soledad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oiga, tengo un problema de ansiedad. Cada vez que voy a salir siento que no puedo hacerlo de la casa. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo algo en el pasado que me generó eso? O ir al médico y darnos cuenta que de repente también cosas emocionales que vivimos puede ser un desequilibrio químico y pues podemos tomar suplementos, o de pronto es algo físico y realmente tenemos que ver la ayuda de especialistas que nos ayuden a mitigar eso, a equilibrar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y en eso, pues les quería compartir, aunque digamos que no hay algo tan específico, pues sí les comenté un poco de los ataques de pánico, que sí es cierto, y que hoy en día, aunque hace ya años no he sufrido un ataque de pánico como lo sufrí cuando era mucho más joven, sí a veces hay momentos, y acabo de pasar de una semana donde realmente sí me sentí como, oye, si no frenas, va a llegar un punto donde vas a explotar y ya no solamente va a ser la lucecita que se te está prendiendo ahorita y te está diciendo, oye, no estás bien, sino que literalmente vas a quedarte sin frenos y ojalá que no sea una bajada pronunciada. Entonces creo que es saber identificarlo, hacer cosas para mitigarlo y comunicarlo con las personas que están alrededor tuyas y no llegar al punto en donde que colapses, que la agarres contra todo el mundo que está a tu lado y que no sepas por dónde empezar. Entonces, si estás en ese momento donde ya has explotado, busca ayudas de profesionales porque te pueden ayudar a encontrar las herramientas. Si has explotado en el pasado y tienes miedo de que eso vuelva a pasar,
pues busca ayuda de profesionales. Y si ya estás dándote cuenta que estás como a punto de tener una emergencia, busca ayuda de profesionales. Entonces, nada, eso se los cuento porque, pues la verdad, a mí eso me ha ayudado y si en medio de buscar esa ayuda no sabes qué hacer, te recomiendo buscar técnicas de respiración, te recomiendo buscar cosas que te ayuden a relajarte, te recomiendo que camines, te recomiendo que tengas un cuaderno donde puedas escribir lo que estás sintiendo, te recomiendo que priorices tu sueño, te recomiendo que se lo digas a alguien cercano de confianza de que no te estás sintiendo bien y aunque no puedas explicarlo, simplemente hácelo saber que hay algo que no te está sintiendo bien. Busca también cosas que te ayudan, que son saludables, que de pronto pueden ser una comida, que de pronto pueden ser un plan que te ayuden a recargar. Y si estás teniendo o digamos no sabes qué hacer cuando tengas un momento de pánico o un momento muy difícil, darte una ducha ayuda en algunas ocasiones. Comer hielo te ayuda porque te cambia un poco lo que está sucediendo. Eh, Ir a un lugar donde hay gente, pero no tanta, por ejemplo, un parque, no te estás sintiendo bien, ve a un parque, respira, eso ayuda muchísimo. Llama a alguien si no te quieres sentir solo y esas cosas nos pueden ayudar a tener tiempo mientras buscamos una solución a esos emociones o esas cosas que estamos viviendo. Entonces, espero que esto haya sido de ayuda. No les recomiendo automedicarse, no les recomiendo simplemente poner pañitos de agua tibia, no les recomiendo seguir los consejos de alguien cercano que no es profesional, no les recomiendo hacer ejercicio hasta estar exhausto, no les recomiendo buscar eh, ocuparse para no tener que pensar en eso de una forma en la que pues simplemente lo que están haciendo es ignorando el problema y no les recomiendo negarse a sentir porque sentir emociones fuertes o intensas está bien, es parte de nuestra naturaleza y fuimos creados con eso. Hay momentos en los que también tenemos que aceptar y validarnos que nos sentimos tristes y que está bien sentirnos tristes porque hay una razón por la cual sentirnos tristes, pero también darnos cuenta que después de sentir la tristeza, algo tiene que cambiar, no nos podemos quedar en esa tristeza. Sentir alegría, aprender a sentir alegría de una forma saludable, sentir enojo y aprender a sacar el enojo de una forma saludable y todas estas otras emociones que por tiempo obviamente no voy a estar mencionando, pero que es importante permitirnos sentir. Y así como nos sentimos validados cuando otras personas nos dejan sentir con libertad, ayudemos a otras personas a validarles también sus emociones, así sean intensas. Y no es que la persona sea intensa, las emociones son intensas. Y está bien que las emociones sean intensas a veces. Y ese era el episodio del día de hoy. Espero que haya sido de ayuda. Te invito pues a dejar tus comentarios de qué te pareció, qué otros temas te gustaría que yo tratara en estos episodios y muchas gracias por escuchar. Sé que últimamente los episodios han sido un poquito más largos, pero la verdad es que hay cosas que quiero decirlas y mientras voy diciéndolas, como ustedes saben, yo no preparo esto, tengo un tema en el cual he estado pensando y como que no quiero dejarme ninguno de los pensamientos que he tenido en medio de la semana. Y como pues obviamente es un primer intento y único intento, pues muchas veces también en la marcha me doy cuenta que, ay, me estoy saliendo un poco del tema y como vamos a terminar el episodio. Entonces, espero les esté gustando y de verdad que para mí el poder hacer esto es también parte de mi camino
hacia también la sanidad y el proceso que estoy viviendo de crecimiento emocional. Y espero que también sea de ayuda para todos aquellos que me están escuchando. Nada, les quiero y no tengan miedo a sentir esas emociones intensas, pero por sobre todo respetemos las emociones intensas de otras personas, acompañémoslos y siempre busquemos ayuda de profesionales.